Atención inmediata. El tablero geopolítico del hemisferio occidental ha sufrido un sismo de proporciones históricas y las réplicas apenas comienzan a sentirse en las calles de Caracas. El mundo entero ha sido testigo de lo que parecía una fantasía de inteligencia, pero que el 3 de enero de 2026 se convirtió en una realidad demoledora. Nicolás Maduro Moros, el hombre que se creía inexpugnable tras los muros del Fuerte Tiuna, ha pasado de los lujos del Palacio de Miraflores a la cruda frialdad de una celda de 3 por 3 metros en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. La operación Resolución Absoluta, ejecutada con una precisión quirúrgica por la Fuerza Delta y el Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación, no solo extrajo al dictador y a su esposa Cilia Flores, sino que dejó herida de muerte a la estructura del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, la captura es solo el prólogo. El presidente Donald Trump ha sido contundente en sus últimas declaraciones desde Mar-a-Lago al confirmar que los Estados Unidos han asumido el control administrativo y estratégico de Venezuela hasta que se consolide una transición total y definitiva. Aquí no hay espacio para la ambigüedad. La designación de Marco Rubio como secretario de Estado y arquitecto principal de este proceso envía un mensaje de fuerza que ha paralizado a los jerarcas que aún quedan en Caracas. Rubio no entrará a negociar cuotas de poder. Entrará a desmantelar un sistema que durante 26 años se fusionó con el crimen organizado transnacional. Los informes de inteligencia sugieren que el Comando Sur y las agencias federales ya tienen luz verde para actuar contra cualquier foco de resistencia que intente sabotear la estabilidad de la nación. Mientras Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar 10 toneladas de cocaína ante el juez Alvin Hellerstein en Venezuela, el vacío de poder ha sido ocupado de manera precaria por Delcy Rodríguez. Aunque ella ha sido juramentada como presidenta encargada por un Tribunal Supremo de Justicia que todavía responde a las sombras del pasado, la realidad es que su margen de maniobra es nulo. Rubio le ha impuesto un ultimátum innegociable: o colabora activamente en la entrega de los activos del Estado y el desmantelamiento de los colectivos armados, o el destino de la cúpula restante será idéntico al de Maduro. La presión económica es el garrote que Washington agita sobre las cabezas de los herederos del chavismo. El bloqueo petrolero total ha dejado a Petróleos de Venezuela en un estado de colapso inminente, con más de 40 buques petroleros fondeados sin rumbo y los depósitos en tierra al límite de su capacidad. Trump ha ordenado al Departamento de Energía que tome las riendas de la industria, asegurando que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad ya han sido confiscados para ser vendidos en el mercado internacional a precios de mercado. Los ingresos de estas ventas no irán a las cuentas personales de los ministros, sino a un fondo de custodia controlado por Washington para iniciar la reconstrucción nacional. La era de la impunidad ha terminado y el inicio de la transición forzada es la única vía que el tío Sam ha dejado sobre la mesa para evitar una segunda oleada de ataques que borraría del mapa a los últimos reductos de lealtad al madurismo. El reloj de arena para la vieja guardia de Caracas se ha roto definitivamente. Mientras Nicolás Maduro permanece bajo custodia federal, los detalles de su captura comienzan a emerger como una trama de espionaje de alto nivel que supera cualquier ficción de Hollywood. Fuentes de inteligencia han revelado que el rastreo final no fue solo obra de satélites o informantes humanos, sino de un sofisticado caballo de Troya tecnológico, un reloj de alta gama, un regalo aparentemente inofensivo entregado por un estrecho colaborador que ya había pactado con la inteligencia central, se convirtió en el faro que guió a los operadores especiales hacia su ubicación exacta en el búnker. Este dispositivo no solo transmitía coordenadas geográficas en tiempo real, sino que también capturaba audio ambiental, permitiendo a Washington escuchar los planes de contingencia del dictador horas antes de que las botas de la Fuerza Delta tocaran
el suelo venezolano. Marco Rubio, ahora con el timón de la política exterior estadounidense, ha dejado claro que la captura de Maduro es solo el primer paso de un proceso de desinfección total. La mirada del Departamento de Estado se centra ahora en la llamada élite heredera, los hijos y familiares de los jerarcas que han vivido en una burbuja de opulencia mientras el país se hundía en la miseria. Rubio ha ordenado la congelación inmediata de activos vinculados a los descendientes de las figuras clave del chavismo en jurisdicciones internacionales, desde cuentas en paraísos fiscales hasta propiedades de lujo en Europa y el Caribe. No habrá refugio para quienes financiaron su estilo de vida con el erario público venezolano. El mensaje es cortante y sin matices. El privilegio nacido de la corrupción ha caducado. En el corazón de Caracas, la tensión es eléctrica. Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte del partido oficialista, se encuentra en una encrucijada existencial. Con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza y la sombra de un proceso judicial similar al de Maduro, Cabello intenta reagrupar a las milicias y a los sectores más radicales del ejército. Sin embargo, los informes de deserción masiva sugieren que el miedo a las represalias de la nueva administración Trump es mayor que la lealtad a un sistema que se desmorona. Rubio ha enviado una advertencia directa a los cuarteles. Cualquier oficial que levante un arma contra el proceso de transición será tratado como un objetivo militar legítimo bajo las leyes de combate al terrorismo internacional. La administración estadounidense no reconoce a Delcy Rodríguez como una autoridad legítima, sino como una administradora temporal de una quiebra política que debe entregar las llaves del poder sin condiciones. La estrategia de Trump no se limita a la fuerza militar, es una reingeniería económica total. El plan de estabilización ya está en marcha, con equipos de expertos financieros listos para intervenir el Banco Central de Venezuela y auditar las reservas de oro que aún permanecen en las bóvedas. Marco Rubio ha enfatizado que la transición será liderada por una junta civil técnica apoyada por la comunidad internacional con el objetivo de convocar a elecciones libres en un plazo no mayor a 18 meses. Pero antes de las urnas viene la justicia, la cacería de los operadores financieros, los testaferros que movieron miles de millones de dólares en el mercado negro de divisas y minerales ha comenzado. Estados Unidos ha desplegado un equipo de fiscales especiales para seguir el rastro del dinero, asegurando que cada dólar recuperado se reinvierte en el sistema de salud y alimentación de una población que ha sido rehén de la ideología durante más de 2 décadas. La transición ha comenzado y, como ha dicho Rubio, no habrá vuelta atrás hasta que la libertad sea total y absoluta. La caída de las piezas de dominó en el Palacio de Miraflores ha dejado un rastro de traiciones que apenas comienza a salir a la luz pública. La inteligencia militar de los Estados Unidos ha confirmado que el cerco no solo fue externo, sino que la implosión vino desde las entrañas del mismo círculo de confianza de Nicolás Maduro. El famoso reloj de pulsera, que ahora es analizado como una pieza maestra de la criptografía y el rastreo satelital, representa la vulnerabilidad de un sistema que se creía blindado contra la tecnología de punta de Occidente. Marco Rubio ha señalado que este nivel de penetración en la seguridad presidencial venezolana es una prueba de que el régimen ya estaba podrido desde adentro mucho antes de que las fuerzas especiales aterrizaran en Caracas. Mientras Maduro se enfrenta a los fiscales en Nueva York, el Departamento del Tesoro ha intensificado la búsqueda de los miles de millones de dólares que han sido drenados de las arcas públicas. Se estima que la cifra supera los 100.000 millones de dólares, una cantidad astronómica que ha sido dispersada en una red global de testaferros, empresas fantasma y cuentas cifradas. Los herederos del chavismo, aquellos jóvenes que se exhibían en redes sociales con autos deportivos y relojes de lujo en las capitales del mundo, están ahora en una lista
de búsqueda y captura internacional? La orden de Rubio es clara: no habrá santuario para el dinero robado. Estados Unidos ha comenzado a trabajar con la inteligencia financiera de más de 30 países para identificar y congelar estos fondos de manera inmediata. En el ámbito geopolítico, el vacío dejado por la influencia rusa y China ha sido ocupado por una coalición internacional liderada por Washington. El Kremlin, en un movimiento pragmático para proteger sus propios intereses económicos, ha iniciado comunicaciones discretas con el secretario de Estado Marco Rubio para discutir la deuda venezolana. No hay intención de Moscú de intervenir militarmente para salvar a un régimen que ya no existe. Por su parte, Pekín ha solicitado garantías para sus inversiones en el sector petrolero, lo que indica que las superpotencias han aceptado el nuevo orden establecido por la administración Trump. Venezuela ha dejado de ser un tablero de guerra fría para convertirse en un proyecto de reconstrucción económica a gran escala. Dentro de las fronteras venezolanas, la situación es crítica pero esperanzadora. La apertura de un corredor humanitario masivo, bajo la supervisión del Comando Sur, ha comenzado a aliviar la escasez crónica de medicinas y alimentos. Los puertos de La Guaira y Puerto Cabello han pasado a estar bajo control logístico coordinado, asegurando que la ayuda llegue directamente a los hospitales y no a los mercados negros controlados por los colectivos. Sin embargo, el desafío de la seguridad interna persiste. Los grupos paramilitares, privados de su financiamiento central, han comenzado a fragmentarse. La estrategia de Rubio contempla una amnistía parcial para los soldados de bajo rango que entreguen sus armas y delaten a sus superiores involucrados en crímenes de lesa humanidad. Es una carrera contra el tiempo para evitar que el país caiga en un caos de bandas criminales tras el colapso del Estado centralizado. La transición administrativa también ha llegado al Poder Judicial. Con la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo en fuga o bajo arresto domiciliario, se ha designado un comité de juristas independientes para revisar los expedientes de miles de presos políticos. Las puertas del Helicoide y de Ramo Verde han comenzado a abrirse, liberando a líderes de la oposición, estudiantes y militares disidentes que fueron torturados por la policía política. Estos testimonios están siendo recopilados para ser utilizados como evidencia en el juicio contra Maduro y su cadena de mando. El proceso no busca solo el castigo, sino la verdad histórica sobre una era de oscuridad que ha durado más de un cuarto de siglo. La justicia está llegando y viene de la mano de una presión internacional que no aceptará menos que la libertad plena y el Estado de Derecho. La estructura económica que sostenía la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas está siendo desmantelada pieza por pieza desde los centros financieros de Nueva York y Ginebra. Marco Rubio ha puesto especial énfasis en lo que él denomina la arquitectura del saqueo, refiriéndose a las redes de exportación de oro y petróleo que operaban al margen de cualquier control institucional. Bajo las nuevas directrices de la administración Trump, el Departamento del Tesoro ha identificado y sancionado a más de 200 entidades internacionales que servían de puente para lavar los activos provenientes de la minería ilegal en el sur de Venezuela. El mensaje para los socios internacionales del antiguo régimen es lapidario: cualquier transacción con la sombra del madurismo resultará en la exclusión inmediata y permanente del sistema financiero basado en el dólar estadounidense. Esta asfixia financiera ha provocado una parálisis total en la cadena de mando militar, donde los generales que antes recibían maletines llenos de divisas ahora se enfrentan a la realidad de tener sus cuentas bloqueadas y sus pasaportes anulados en casi todo el mundo. Mientras tanto, la atención de las agencias federales se desplaza hacia la llamada generación dorada del chavismo. Los informes de inteligencia detallan cómo los hijos de la cúpula
acostumbrados a viajar en aviones ejecutivos y a organizar fiestas de cientos de miles de dólares en las playas del Caribe y Europa, están ahora intentando liquidar sus activos con una urgencia desesperada. Rubio ha sido enfático al declarar que se está siguiendo el rastro de cada lingote de oro y cada barril de crudo que fue desviado para financiar estos excesos. Las investigaciones apuntan a que una red de empresas de maletín en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos fue utilizada para esconder más de 3.000 millones de dólares solo en el último año calendario. La justicia estadounidense ya está preparando las solicitudes de extradición para los operadores financieros que facilitaron estos movimientos, asegurando que la transición no permitirá que los responsables del desfalco nacional se retiren con el botín en sus manos hacia paraísos fiscales. En el terreno operativo, la transición energética ya es un hecho tangible. Equipos técnicos de las principales compañías petroleras occidentales, escoltados por contratistas de seguridad aprobados por Washington, han comenzado a realizar auditorías exhaustivas en las refinerías de Amway y Cardón. El objetivo inmediato es estabilizar la producción interna para poner fin a las colas kilométricas de combustible que han humillado al pueblo venezolano durante años. Rubio ha diseñado un plan donde la reactivación económica se vincula directamente con la pacificación del país. A medida que las regiones recuperen el acceso a la energía y a los servicios básicos, se espera que la resistencia de los colectivos armados pierda el apoyo social residual que les queda en las zonas populares. El Comando Sur ha establecido una red de monitoreo satelital permanente sobre las zonas mineras para impedir que grupos irregulares o guerrillas extranjeras tomen el control de los recursos naturales durante este periodo de inestabilidad política. La presión psicológica sobre los que aún permanecen en el Palacio de Miraflores es sencillamente insoportable. Con Maduro compareciendo ante los tribunales de Nueva York, el aura de invulnerabilidad que rodeaba a la revolución se ha evaporado por completo. Los canales de televisión estatales, que antes emitían propaganda ininterrumpida a favor del régimen, han comenzado a transmitir información técnica sobre el proceso de transición y los pasos necesarios para el registro en los programas de asistencia humanitaria. La administración Trump ha dejado claro que el tiempo de las palabras terminó y que la reconstrucción de Venezuela no es una sugerencia, sino un mandato geopolítico que se ejecutará con o sin la colaboración de la vieja guardia. El despliegue de ayuda es masivo. Más de 500 toneladas de suministros médicos y alimentos han comenzado a ser distribuidos en las zonas más vulnerables de Caracas y Maracaibo, demostrando que el control del territorio ahora responde a una lógica de bienestar y no de represión política. La maquinaria de la transición está en marcha y nada parece capaz de detenerla. La orden emitida desde el despacho del secretario de Estado Marco Rubio no deja lugar para las interpretaciones diplomáticas ni para las prórrogas de última hora. Bajo el título operativo de Transición Soberana, el despliegue de las fuerzas especiales estadounidenses junto a unidades de élite venezolanas que han jurado lealtad al nuevo orden constitucional ha marcado el inicio de la fase más agresiva de la recuperación nacional. Rubio ha sido enfático al declarar que si los reductos del madurismo no desalojan las oficinas gubernamentales de manera voluntaria, serán removidos por la fuerza de los hechos y la ley internacional. Esta no es una amenaza vacía. Los informes de campo indican que aeronaves de transporte militar pesado han comenzado a aterrizar en la base aérea de La Carlota, transportando no solo suministros de emergencia, sino también equipos tácticos de pacificación urbana diseñados para neutralizar a los colectivos armados sin causar daños colaterales a la población civil. El mundo observa con asombro cómo la doctrina de Donald Trump
se aplica con una contundencia nunca antes vista en el hemisferio. Mientras en los tribunales de Nueva York se leen los cargos de narcotráfico contra el antiguo alto mando, en las calles de Caracas se vive una atmósfera de liberación mezclada con la tensión de un cambio de régimen inminente. Marco Rubio ha coordinado con el Comando Sur un bloqueo naval y aéreo total que impide cualquier intento de fuga de los jerarcas que aún permanecen en el territorio. Se dice que los radares han detectado varios intentos de despegue de aviones privados desde pistas clandestinas en el estado Apure, todos ellos interceptados y obligados a retornar bajo la amenaza de ser derribados por los cazas de quinta generación que patrullan el espacio aéreo venezolano de forma permanente. La estrategia de Rubio para entrar a la fuerza no se limita a las botas sobre el terreno. Es una incursión digital y administrativa profunda. En las últimas 72 horas, expertos en ciberseguridad del Departamento de Defensa han tomado el control de los servidores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, así como de los registros notariales del país. Esto ha permitido identificar en tiempo real a los testaferros que intentaban transferir propiedades y activos a nombres de terceros. La red de corrupción que se extendía por toda la región está siendo mapeada con una precisión de 1 milímetro, dejando a los colaboradores del antiguo sistema sin un solo lugar donde esconderse. Rubio ha dejado claro que aquellos que faciliten la entrega de información crítica sobre el paradero de los activos robados recibirán beneficios procesales, pero para los que opten por la resistencia, el peso de la justicia será implacable y no habrá fronteras que los protejan. A nivel político, la presión de Washington ha fracturado definitivamente el bloque oficialista. Se reportan enfrentamientos internos dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde facciones moderadas buscan desesperadamente un acercamiento con los emisarios de Rubio para evitar un final violento. El secretario de Estado ha sido quirúrgico en su aproximación, separando a los ideólogos fanáticos de los funcionarios técnicos que son necesarios para mantener los servicios básicos funcionando. La entrada por la fuerza, de la que habla Trump, no es una invasión en el sentido tradicional de la palabra, sino una toma de control institucional que despoja al chavismo de todas sus herramientas de coacción. Los ciudadanos, por su parte, han comenzado a salir a las calles para recibir a las avanzadas de la transición en escenas que recuerdan a los grandes hitos de liberación del siglo XX. El sentimiento de que el ciclo de 26 años de opresión ha llegado a su fin es abrumador y el liderazgo de Rubio se consolida como la mano firme que guía a Venezuela hacia un destino que muchos consideraban imposible hace apenas unos meses. La maquinaria del cambio no se detendrá ante nada ni ante nadie, y el mensaje para los enemigos de la democracia es que el tiempo de las sombras ha terminado definitivamente. El capítulo final de la hegemonía del Partido Socialista Unido de Venezuela se está escribiendo con la tinta de una justicia que muchos consideraban inalcanzable. Marco Rubio, en una comparecencia de prensa histórica desde el Departamento de Estado, ha delineado los pasos finales de la operación que ha devuelto la soberanía al pueblo venezolano. La entrada a la fuerza no ha sido solo un acto militar, sino una demolición sistémica de las estructuras de poder que durante 2 décadas asfixiaron a la nación. Con Nicolás Maduro enfrentando una cadena perpetua casi segura en los Estados Unidos, el enfoque se ha desplazado hacia la conformación del Consejo de Transición Democrática. Este organismo, integrado por tecnócratas de alto nivel, líderes de la sociedad civil y representantes de la diáspora, ya ha comenzado a trabajar en la derogación de las leyes que permitieron el control de cambio y la persecución política. La administración Trump ha sido clara. El apoyo financiero de Washington está condicionado a una transparencia total en la rendición de cuentas y a la convocatoria de elecciones generales en un periodo no mayor a 540 días.
Los analistas económicos ya proyectan un rebote histórico para la economía venezolana. Con la reapertura de los mercados internacionales y la eliminación de las sanciones que ahora solo pesaban sobre la cúpula capturada, el país se prepara para una oleada de inversión extranjera directa sin precedentes en el sector energético. Marco Rubio ha señalado que el objetivo es elevar la producción petrolera de los actuales niveles de subsistencia a más de 2 millones de barriles diarios en menos de 3 años. Para lograr esto, se ha propuesto la creación de una nueva ley de hidrocarburos que garantice la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada, alejándose definitivamente del modelo de expropiaciones que arruinó la industria. La moneda nacional, que sufrió una de las inflaciones más agresivas de la historia moderna, está siendo sometida a un proceso de dolarización de facto bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional para detener la hemorragia de poder adquisitivo de los ciudadanos más pobres. Pero más allá de los números y los barriles de petróleo, el impacto humano es lo que define este momento. Marco Rubio ha dedicado un mensaje especial a los millones de venezolanos que se encuentran en el exterior, asegurando que las condiciones para un retorno seguro y productivo están siendo creadas. El plan de repatriación de talento, financiado por activos recuperados de la corrupción, busca traer de vuelta a los médicos, ingenieros y profesores que huyeron de la crisis. La justicia transicional también ha comenzado a operar con la creación de una comisión de la verdad que documentará los crímenes cometidos por los organismos de inteligencia como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Rubio ha advertido que no habrá venganzas personales, sino un proceso judicial riguroso donde cada responsable, desde el torturador de bajo rango hasta el ministro que firmó la orden, tendrá que responder ante la ley. En el Palacio de Miraflores, las banderas han sido cambiadas y los retratos de la era revolucionaria han sido retirados para dar paso a los símbolos de una república que busca sanar sus heridas. Donald Trump ha confirmado que visitará Caracas en las próximas semanas para ratificar el compromiso de su administración con la reconstrucción total de la infraestructura crítica del país. El mensaje geopolítico es devastador para los enemigos de la democracia en la región. El modelo de exportación de inestabilidad ha fracasado estrepitosamente. La transición en Venezuela no es solo un cambio de gobierno, es el fin de una era de sombras y el nacimiento de un nuevo orden, donde la libertad y el libre mercado son los pilares fundamentales. Como ha dicho Marco Rubio, al cerrar su última intervención, el sol ha vuelto a brillar sobre Caracas y esta vez no habrá nubes que oculten el camino hacia la prosperidad absoluta. La historia ha pasado página y el futuro de Venezuela, por primera vez en un cuarto de siglo, pertenece exclusivamente a sus ciudadanos.